Televisa presenta. Soy López Escamilla y les voy a hablar sobre la comunicación. Para que la comunicación sea efectiva, se debe contar con los siguientes elementos. Emisor es aquel que inicia el acto comunicativo creando, codificando y transmitiendo un mensaje. Al momento de producir y enviar el mensaje en este video, me convierto en el emisor, aquel que capta el mensaje y es capaz de decodificarlo y comprenderlo, recibe el nombre de receptor. En este caso, ustedes son los receptores. El mensaje es la información misma que se transmite. Los conceptos que estamos desarrollando en este momento son el mensaje. El código es el conjunto de signos que se utilizan para emitir el mensaje. En nuestro caso es el español. El canal de comunicación es el medio físico empleado para transmitir el mensaje, o sea que la forma en que efectuamos el acto comunicativo. Por lo general, la comunicación es bidireccional. La comunicación es un proceso fundamental en todas las actividades del humano cuya finalidad es enviar y recibir mensajes. Por medio de ella podemos expresar nuestros deseos, sentimientos y pensamientos. Un detalle importante que debemos tomar en cuenta es que si el mensaje que enviamos no se entiende, entonces no hay comunicación. Que utilizamos para emitir el mensaje, podemos clasificar a la comunicación en comunicación verbal, que es aquella que se da mediante la palabra. Este tipo de comunicación es exclusivo de los seres humanos. Comunicación no verbal, que es la que no depende de la palabra para transmitir su mensaje. La comunicación instintiva de los animales está en esta categoría, así como el llamado lenguaje corporal de los seres humanos. La comunicación bioquímica también entra dentro de la categoría no verbal. Esta categoría la componen formas de comunicación que dependen de la transmisión y recepción de señales químicas, como la que pasa en nuestros cerebros cuando nos sentimos enamorados. La comunicación escrita también emplea la palabra para transmitir el mensaje, pero la colocamos en una categoría distinta porque no opera de manera inmediata. La comunicación puede darse en función de diversos propósitos, como son función informativa, que es cuando recibimos información de algo real, como las lluvias recientes en nuestro país; función formativa, cuando busca influir sobre la mente del receptor con fines de enseñanza, transmitiéndole hábitos, ideas o convicciones, como sería en un salón de clases. Ahora, función persuasiva, cuando busca convencer; y la función expresiva, que es la que transmite contenidos subjetivos, anímicos o emocionales del emisor, sin esperar del receptor acción alguna, excepto simpatía o acompañamiento emocional. Los medios de comunicación son los aparatos, instrumentos o mecanismos que empleamos de manera correcta. Facilitan la comunicación entre un emisor y uno o más receptores. Se trata de un medio de comunicación masivo cuando hay grandes cantidades de receptores que le corresponden a un emisor. Son ejemplos de medios de comunicación: el teléfono, el correo electrónico,
el periódico, el cine, la televisión, la radio, entre otros. Las palabras incorrectas, aquellas que no son dignas de un buen hablante del español y que no son reconocidas por las autoridades que resguardan la integridad de nuestra lengua, son en muchas ocasiones, pese a su vulgaridad, expresiones que nos permiten comunicar de la mejor manera aquella que vivenciamos cotidianamente. En México, el léxico del chilango, o sea, los de la Ciudad de México, se caracteriza por la gran variedad de significados y expresiones idiomáticas ingeniosas que conforman una diversidad histórico-cultural de la Ciudad de México. La riqueza cultural ha dado lugar a la resignificación de palabras y expresiones que por haberse hecho de un uso general han sido incluidas en el diccionario de la Real Academia Española, como por ejemplo cagarla, chafa, abusado, bronca, chamba, chido, chingón, chinga, chingada, compa, cruda, entre muchos otros ejemplos que puedo mencionar sin terminar. Si bien la inclusión de estos vocablos al diccionario podría facilitarte la vida a un extranjero perdido en la Ciudad de México, lo cierto es que la gran cantidad de slang aún no se ha incluido en el diccionario o la diversidad de aceptaciones que puede tener una palabra derivada del léxico chilango. Además de las palabras chilangas, en México se divide mucho la población por culturas, ya sea como las de los cholos, las de los microbuseros, la de los taxistas, que ellos propiamente tienen sus propios lenguajes o señas en particular que crean un lenguaje, una nueva manera de comunicación entre ellos, que solo ellos entienden, que poca gente entiende, llega a entender, gente foránea, gente que no está acostumbrada a estar en esos lugares en los que esa gente acostumbra estar. Claro es el caso de los albures. Los albures solo en México, en muy pocas partes del mundo puede haber albures como los que hay en México. Además, no simplemente en México se ocupan las palabras, sino en ciertas poblaciones indígenas se llegan a ocupar hasta silbidos, así como lo escuchan, silbidos. Una de las palabras así que se utiliza mucho en México, así entre las bandillas y todo eso, es yo me la rifo. Yo me la rifo es yo sé hacer las cosas bien, sin trabarme o cosas así, por decir. También banda es no sé estar con todos tus amigos. Eso es significado. O sea que tú te la rifaste en esta entrevista. Exacto, yo me la rifé. A ver, una palabra más. A ver, amigo, ¿qué significa qué pachuca por Toluca? Sí, ¿qué pasó, por ejemplo, en un lugar? Ajá, ¿qué pasó? Sí, ¿no? Sería más o menos la idea, yo digo. ¿Qué once, amigo? ¿Qué once? A ver, ¿qué significa esa frase? Es como si dijeras, dícese del verbo, ¿qué onda? ¿Qué hay? ¿Qué onda? ¿Qué hay? O sea, es que si yo llego con mis amigos y digo, ¿qué once, amigos? Es como que, ¿qué onda? ¿Cómo está? Pero lo puedes decir así como que con un poquito más de caché, ¿no? Así, ¿qué once barrio? O ¿qué once pandilla? ¿Qué once barrio o qué once pandilla? Pero con tu brazo así acá. Ah, o sea que todavía tienes que hacer la señal. A ver, ¿cómo? Sí, Enséñame, sí, pues, enséñame. Sí, ¿qué once? Niya, Nisme, Nasma, Niño. El mazateco chiflado nace a través de la necesidad de comunicarnos a grandes distancias. Puede ser de un cerro a otro cerro, pero para chiflar distancias largas la persona tiene que usar otro chiflido, es como decir, es muy espontáneo para nosotros. Inclusive ahorita
Puedo hacer un chiflido hacia mi primo que se encuentra allá afuera. Sin verme me puede contestar. ¿Hacemos la prueba? Hola, mi nombre es Margarita Félix y hablaremos de los principios de la comunicación. La comunicación es una de las características que define al ser humano como tal y su efectividad lo separa del resto de los animales. Sin la comunicación, el ser humano no podría vivir y sin ella depende el progreso de la sociedad. El ser humano está definido como un ser social, es decir, y que sin esta capacidad de comunicarse sería imposible que pudiera convivir en sociedad. Esta facultad es la que hace que el hombre pueda relacionarse con sus semejantes, crear arte, leyes e incluso elaborar pensamientos complejos. Alguno de sus principios es el personal. Este principio es de los más importantes para entender la comunicación humana, ya que incide en la diferencia que existe entre cada persona, así como uno se comunica desde su propia mentalidad, valores, creencias e intereses. Por eso se afirma que la comunicación es absolutamente intrínseca a cada persona. No existen dos interpretaciones de lo que se comunica, o sea que no pueden ser iguales. Otra es la omnipresente. Se considera omnipresente porque todo el mundo está continuamente comunicándose. Es decir, no importa si lo haces conscientemente o de manera no verbal. Cada momento se está transmitiendo información. Igualmente, esto hace que la comunicación sea inevitable. No es posible existir sin que se esté produciendo este progreso comunicativo. Por último, la comunicación es también irreversible, ya que una vez que se produzca no se puede retirar, sino que sus efectos son permanentes o para siempre. La otra es predecible, aunque en ocasiones es invisible incluso para el propio emisor. La comunicación humana siempre tiene un propósito. En el momento en el que se interactúa, siempre se hace por algún motivo, ya sea conseguir algún beneficio, alguna amistad, solicitar algo, básicamente obtener algo a cambio. Es por eso que se dice que es predecible, ya que no existe la comunicación sin un objetivo. Otra es la continua dinámica. La comunicación nunca empieza desde cero, sino que tiene unos antecedentes y a la vez servirá para la siguiente comunicación. Ese es el motivo por el que se considera que es continua. Precisamente esta continuidad también transacciona con todos los elementos presentes relacionados entre sí. La otra es la verbal y no verbal. En muchas ocasiones solo prestamos atención a la comunicación verbal. Esto es a lo que decimos con palabras. Pero existen otras señales que ofrecen mucha información sobre nosotros, comunicando nuestros estados de ánimo o lo que queremos a cada momento, sentimientos, emociones, a veces hasta gesticulaciones, y es una manera de comunicación no verbal que a veces dice mucho de lo que sentimos, de lo que nos sentimos o de lo que nos pasa. Esta comunicación se puede dar a través de gestos, de la posición que adoptemos nuestro cuerpo o incluso de la ropa que nos pongamos. O sea, si por ejemplo yo que luego ando con falda, jeans, me maquillo, es porque a veces me siento bien o quiero dar ese dar a entender de que uno se siente bien. A que luego pues uno esté en pants, sudaderas grandotas, greñuda. Ahí dices, pues está pasando algo, ¿no? Y todo esto, o sea, esta información se recibe de manera inconsciente, o sea que
no te la digo con palabras, no te digo lo que siento con palabras, sino pues de manera de cómo uno se ve. Otra manera sería otro tipo de comunicación es el contenido o las relaciones interpersonales. Estos dos conceptos están totalmente relacionados. En resumen, el contenido de las conversaciones está muy marcado por la relación que se tenga con el sujeto con los que se comuniquen. No será lo mismo lo que habla con un amigo o con un desconocido, ni lo que se diga a un hijo que a una madre. O sea, no es lo mismo lo que yo le puedo decir a mi mamá de mi comportamiento en una fiesta a que se lo pueda decir un amigo. Lo mismo de una madre, cómo se va a comportar en una fiesta con sus amistades, a que se lo diga a su hijo de 18 años que está en la plena, en el pleno pique de irse a fiestas, de hacer desastre o cosas así. Hola, mi nombre es Oscar Calixto Martín. Como sabemos, la comunicación ha sido de gran importancia para todo tipo de ser humano, ya que gracias a esta actividad, los seres humanos hemos podido relacionarnos con el paso del tiempo. La comunicación ha sufrido una gran evolución durante el transcurso de los años, ya que no es la misma comunicación de las épocas de las cavernas ahorita en la actualidad, ya que la comunicación ha ido cambiando de generación en generación. También ha habido un gran cambio en la comunicación, ya que año tras año o generaciones con generaciones han implementado un nuevo tipo o un nuevo código de habla, que a veces involucra un cierto grupo de sociedad, por ejemplo algunos jóvenes que hablan diferente, algunas personas ya grandes con otros significados, y sobre todo hemos conseguido muy buenas cosas. Gracias a la comunicación, la sociedad ha sabido avanzar. Siempre va a ser de vital importancia saber comunicarnos unos a los otros, porque si no usamos la comunicación en nuestra vida cotidiana, puede ser muy difícil el acto de socializar con alguna persona, ya que al no socializar quiere decir que tienes un déficit de comunicación. Entonces la comunicación es sumamente importante para la carrera de ingeniería, porque gracias a la comunicación es como nosotros, los futuros ingenieros, podemos innovar y podemos mejorar los procesos dentro de una industria o durante un trabajo. Con esto me despido. Sabemos que la comunicación va a ser y siempre será de vital importancia. Culminamos nuestro proyecto final, espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.